Santiago Ramírez, un hombre que medía el éxito en cifras de 7 ceros y el tiempo en reuniones que no podían esperar, creía conocer el sonido de su propia casa. Un silencio vasto, casi sagrado, el eco de una fortuna que lo había alejado de todo lo que supuestamente debía proteger. Pero esa noche de martes, al girar la llave en la cerradura de su mansión en el corazón de Polanco, mucho antes de la hora habitual, un sonido inesperado rompió la quietud. No fue el murmullo del servicio, ni el tintineo de los vasos de su esposa, Laura, preparándose para algún evento social. Fue una risa pura, cristalina y llena de una alegría tan genuina que le pareció un artefacto de otro universo. Santiago se quedó petrificado en el umbral, con el portafolio de piel italiana colgando de su mano como un ancla. Ese sonido, que cualquier otro padre daría por sentado, para él era un milagro y una acusación. Era la risa de Leo, su hijo de 5 años. Una risa que Santiago no recordaba haber escuchado en al menos 2 largos y silenciosos años, no desde que las frías abrazaderas de metal se habían convertido en las compañeras inseparables de las piernas de su pequeño. El trayecto desde su oficina en el reluciente distrito de Santa Fe había sido el de siempre, un recorrido automático a través del denso tráfico de la Ciudad de México, con su mente todavía anclada en la sala de juntas, repasando proyecciones trimestrales y estrategias de expansión. Ni siquiera había notado el color del cielo al atardecer. Su mundo se había vuelto monocromático, pintado en los tonos grises del concreto y los azules fríos de las pantallas de datos. Su hogar era, en teoría, un refugio, pero en la práctica se había convertido en una simple estación de recarga, un lugar donde dormir unas pocas horas antes de volver a la batalla. No esperaba nada de ese regreso anticipado, salvo quizás la oportunidad de revisar unos informes en la quietud de su estudio. La idea de que la vida, la verdadera vida, pudiera estar sucediendo dentro de esas paredes sin su participación, era un concepto que ni siquiera se había molestado en considerar hasta ese preciso instante. La vida de Santiago Ramírez era un rascacielos de cristal y acero en Santa Fe, una torre imponente desde donde dirigía un imperio financiero que se extendía por todo el continente. Cada mañana salía de su casa antes de que el sol rozara los tejados de la Ciudad de México y regresaba mucho después de que la luna se hubiera adueñado del cielo. Su comunicación con su familia se había reducido a notas dejadas sobre la encimera de mármol de la cocina y a transferencias bancarias que cubrían todos los lujos imaginables. Creía que proveer era sinónimo de amar y que la abundancia material podía rellenar los huecos que su ausencia dejaba. No se daba cuenta de que esos vacíos se habían convertido en abismos, separándolo no solo de su esposa, sino, y de manera más dolorosa, de su único hijo. Un abismo que ninguna cantidad de dinero parecía capaz de cruzar, un silencio que se había vuelto más ensordecedor que cualquier discusión, la callada aceptación de una distancia autoimpuesta. Laura, su esposa, vivía en una órbita paralela. Se había acostumbrado a la soledad, llenando sus días con almuerzos benéficos, tardes de galería y noches de cóctel. Era la anfitriona perfecta, la esposa trofeo que sonreía en las fotografías de las páginas de sociales, pero detrás de esa fachada de perfección había una resignación palpable. Había dejado de luchar por la atención de su marido, enfocando su energía en encontrar a los mejores especialistas para Leo, aunque su conexión emocional con el niño también se había vuelto frágil, mediada por terapeutas y niñeras. La mansión, con sus techos altos y sus pasillos interminables, no era un hogar, sino un escenario donde cada miembro de la familia interpretaba su papel en una obra silenciosa y melancólica,
una representación de una vida perfecta que se sentía completamente vacía por dentro, un museo de una felicidad que nunca había sido habitada. Leo, el pequeño príncipe de aquel reino dorado, era la víctima más inocente de esa desconexión. Diagnosticado con una afección neuromuscular que debilitaba sus piernas, el mundo del niño se había encogido al tamaño de lo que podía alcanzar con sus pequeñas muletas. Los aparatos ortopédicos, que debían ser una herramienta de apoyo, se sentían como una armadura que lo aislaba del mundo. Recordaba vagamente la sensación de correr, una memoria borrosa y lejana como un sueño. Ahora sus días transcurrían en una quietud frustrante. Había dejado de intentar seguir a otros niños en el parque. Sus ojos azules, antes brillantes y curiosos, ahora solían estar fijos en el suelo, como si temiera tropezar no solo con sus pies, sino con la vida misma. La risa se había extinguido en él, reemplazada por un silencio pesado, una madurez prematura que le partía el corazón a cualquiera que se detuviera a observarlo de verdad. Pero en esa casa casi nadie lo hacía. En este ecosistema de soledad compartida había llegado hacía 3 meses una nueva empleada doméstica, Carmen Flores. Era una mujer joven de 20 y tantos años, con una mirada tranquila y movimientos eficientes que la hacían casi invisible. Provenía de un barrio humilde en las afueras de la ciudad, y la diferencia entre su mundo y el de los Ramírez era tan vasta como la distancia entre la tierra y la luna. Carmen cumplía con sus deberes de manera impecable, manteniendo la enorme casa en un estado de pulcritud absoluta, moviéndose por los pasillos como una sombra silenciosa. Santiago apenas había reparado en ella, más allá de un cortés «buenos días», si sus caminos se cruzaban en la rara ocasión en que él salía tarde. Para él, ella era simplemente una parte más del engranaje que mantenía su vida funcionando sin contratiempos, una pieza anónima en el complejo tablero de su existencia, alguien cuya vida interior era tan inexistente para él como la de los muebles que pulía. Aquella noche, sin embargo, la invisibilidad de Carmen estaba a punto de desvanecerse de la forma más estrepitosa posible. Guiado por el sonido de la risa de su hijo, Santiago caminó de puntillas por el pulido suelo de mármol, sintiéndose como un intruso en su propia casa. El sonido lo llevó hacia el salón principal, una estancia cavernosa decorada con obras de arte contemporáneo y muebles de diseño que costaban más que un coche. Se detuvo en el arco de la entrada, oculto parcialmente por una columna, y lo que vio lo dejó sin aliento. La escena que se desarrollaba ante él era tan extraña y tan poderosa que su cerebro tardó varios segundos en procesarla. No era algo que pudiera comprender dentro de los parámetros de su vida perfectamente ordenada y emocionalmente estéril. Era una anomalía, una hermosa y desconcertante anomalía. Allí, en medio de la alfombra persa, estaba Carmen. No estaba limpiando. Estaba arrodillada en el suelo, con el rostro iluminado por una sonrisa genuina. Frente a ella estaba Leo, sin sus muletas a la vista. El niño se sostenía sobre sus propias piernas, temblando ligeramente por el esfuerzo, pero con la espalda recta y los ojos fijos en Carmen. Entre ellos había una pequeña pelota de colores suaves. Carmen le decía algo en voz baja, animándolo, y Leo, con una concentración feroz que Santiago nunca le había visto, daba un pequeño paso, luego otro, para alcanzar la pelota. No era un simple juego. Era un desafío, una batalla silenciosa contra sus propias limitaciones, y el niño la estaba librando con una determinación que era a la vez hermosa y desgarradora. Santiago sintió que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. «Vamos, campeón, tú puedes. Un pasito más, solo uno, como el capitán valiente cruzando el río de lava», susurraba Carmen, su voz cargada de una ternura que envolvía al niño como un cálido abrazo. Leo, con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo, estiró su pierna
y pateó suavemente la pelota hacia ella. Al lograrlo, perdió el equilibrio por un instante, pero en lugar de caer, se tambaleó y logró estabilizarse, soltando una carcajada de puro triunfo. Fue esa risa, ese sonido de victoria personal y alegría desbordante, lo que Santiago había escuchado desde la entrada. No era solo una risa, era el sonido de la esperanza, un sonido que él, con todo su dinero y poder, no había sido capaz de comprar para su hijo. El sonido mismo de su propio fracaso y a la vez de una posibilidad que no sabía que existía. Santiago sintió una punzada compleja en el pecho, una mezcla de emociones que no pudo identificar de inmediato. Había asombro, por supuesto, al ver a su hijo de pie sin ayuda, moviéndose con una voluntad que los fisioterapeutas más caros de México no habían logrado inspirar. Pero también había algo más oscuro, un sentimiento agrio que se parecía peligrosamente a los celos. Celos de que hubiera sido ella, una extraña, la empleada doméstica, quien hubiera encontrado la llave para abrir la jaula de silencio en la que vivía su hijo. Y bajo todo eso, una ola de vergüenza lo inundó. Vergüenza por no haber estado allí, por no haberlo intentado, por haberse rendido a la idea de que la condición de su hijo era una sentencia inmutable que solo el dinero podía mitigar, pero no cambiar. El juego continuó por unos minutos más, un universo íntimo y mágico creado en medio de su opulenta sala de estar. Carmen no solo estaba jugando con Leo, lo estaba retando, enseñando, sanando. Usaba la imaginación para transformar un ejercicio terapéutico agotador en una aventura épica. Cada paso era un logro. Cada movimiento celebrado con un entusiasmo que contagiaba al niño y lo impulsaba a seguir intentándolo. Santiago observaba, oculto en las sombras, sintiendo cómo los cimientos de su mundo, un mundo construido sobre el control y la distancia emocional, comenzaban a agrietarse. Se dio cuenta de que mientras él construía un imperio, esta joven mujer estaba reconstruyendo la confianza de su hijo. Ladrillo por ladrillo, con paciencia, afecto y una sabiduría que no provenía de ningún libro de texto. Finalmente, decidió que no podía seguir siendo un espectador. Dio un paso hacia la luz del salón y el sonido de sus zapatos de cuero sobre el mármol fue como un disparo en la quietud de aquel momento sagrado. La atmósfera cambió en un instante. La risa de Leo se cortó de golpe y su rostro se transformó, la alegría reemplazada por una máscara de sorpresa y un inconfundible matiz de miedo. Se giró bruscamente hacia su padre, y el movimiento repentino le hizo perder el equilibrio que tanto le había costado mantener. Cayó hacia atrás, aterrizando suavemente sobre la gruesa alfombra, pero el impacto de la caída pareció más emocional que físico. El hechizo se había roto, la magia se había disipado, dejando solo la fría realidad de su presencia. Carmen se levantó de un salto, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El pánico se apoderó de sus facciones. Se limpió las manos. Nerviosamente en su uniforme, bajó la cabeza y susurró: «Señor Ramírez, buenas noches. No lo escuché llegar. Yo ya estaba terminando de limpiar, solo...». Las palabras se atropellaban en su boca, tropezando con el miedo. No podía mirarlo a los ojos. En su mente solo había una certeza. Había cruzado una línea invisible, había roto una regla no escrita y ahora inevitablemente sería despedida. La idea de no volver a ver a Leo, de abandonar el progreso que habían logrado juntos, le causó un dolor agudo, más profundo que el miedo a perder su empleo. Era el dolor de una conexión a punto de ser cercenada. Santiago no respondió de inmediato. Su mirada se movía de la figura temblorosa de Carmen al rostro asustado de su hijo en el suelo. La alegría que había presenciado momentos antes se había evaporado, dejando un residuo de tensión y temor en el aire. Se sintió como un monstruo,
un intruso que había destrozado algo hermoso con su sola presencia. Intentó suavizar su voz, pero la costumbre de dar órdenes y mantener una fachada de autoridad hizo que sus palabras sonaran más duras de lo que pretendía. «¿Qué es lo que estaba pasando aquí, Carmen? ¿Se puede saber qué estabas haciendo?», preguntó. Su tono era el de un director general interrogando a un subalterno, no el de un padre curioso y asombrado. Fue Leo quien rompió el tenso silencio. Desde el suelo, con una valentía que Santiago no le conocía, levantó la barbilla y miró a su padre directamente a los ojos. «No la regañes, papá. Estábamos jugando. Carmen me está enseñando a ser un superhéroe». La voz del niño era pequeña, pero firme. Se apoyó en sus brazos para sentarse y en su mirada había un desafío, una protección feroz hacia la mujer que temblaba a su lado. Era la primera vez que Leo se enfrentaba a él de esa manera, defendiendo a alguien con tal convicción. Santiago se quedó momentáneamente sin palabras, sorprendido por la inesperada muestra de carácter de su hijo, un destello de la persona en la que se estaba convirtiendo lejos de su mirada. «¡Superhéroe!», repitió Santiago. La palabra sonaba extraña en su boca, un concepto ajeno a su vocabulario de fusiones y adquisiciones. «Papá, jugamos a los pasos de gigante. Carmen dice que cada día puedo dar un paso más grande y más fuerte, y que si practico mucho, mis piernas se volverán tan poderosas como las de un gigante. Y hoy, papá, pude estar de pie casi un minuto entero sin las abrazaderas. Carmen me cronometró», exclamó Leo. La emoción finalmente venciendo al miedo, sus ojos brillando con el recuerdo de su reciente logro. La revelación golpeó a Santiago con la fuerza de una ola, dejándolo aturdido y sin defensas. La cifra, 1 minuto, era un dato duro, un resultado medible, y en su lenguaje eso era innegable. La mención de 1 minuto entero de pie sin soporte era algo que los especialistas habían proyectado como una meta lejana, un objetivo a alcanzar en 6 meses, tal vez 1 año, con terapias intensivas y costosos equipos. Y aquí estaba esta joven, con nada más que una pelota de colores y juegos inventados, logrando lo que la ciencia médica y todo su dinero no habían podido. La mente analítica de Santiago luchaba por procesar la información. No tenía sentido, era ilógico, pero la evidencia estaba allí, en el orgullo vibrante de la voz de su hijo y en la mirada aterrorizada pero honesta de Carmen. Se dio cuenta de que había estado ciego, no solo a la tristeza de su hijo, sino también a su increíble potencial, un potencial que alguien más había sabido cómo desenterrar. Santiago finalmente desvió su mirada de Leo hacia Carmen, quien seguía con la cabeza gacha, como si esperara el veredicto de un juez. «Carmen», dijo, y su voz esta vez fue más suave, despojada de la autoridad forzada. «Levanta la vista, por favor. Quiero que me expliques esto». Ella obedeció lentamente, y en sus ojos oscuros, él no vio desafío ni engaño, solo un miedo profundo y una preocupación genuina por el niño. Era una mirada que lo desarmó por completo. Se preparó para escuchar una excusa, una justificación simple, pero lo que ella le contaría a continuación no solo explicaría el juego, sino que también comenzaría a desmoronar el muro que él había construido alrededor de su propio corazón, piedra por piedra. Con la voz entrecortada al principio, pero ganando fuerza a medida que hablaba, Carmen le contó su historia. Le habló de su hermano menor, Daniel, nacido con una condición muy similar a la de Leo. Le describió una infancia marcada por visitas a hospitales públicos, largas esperas en salas de terapia y la lucha constante de sus padres para pagar los tratamientos. Le contó cómo ella, siendo apenas una niña, se sentaba en un rincón de la sala de fisioterapia, observando cada movimiento, cada ejercicio, absorbiendo el conocimiento con la desesperación de quien quiere salvar a la persona que más ama. Se convirtió en la segunda terapeuta de su hermano, su entrenadora personal,
su mayor fan y la guardiana de su frágil esperanza. Le describió la frustración de Daniel, sus lágrimas en las noches de dolor y cómo ella inventaba historias de guerreros y exploradores para que él no se rindiera. Yo no tengo estudios, señor Ramírez. Todo lo que sé lo aprendí allí, viendo y ayudando a mi hermano, continuó Carmen, su voz ahora firme y clara. Cuando llegué aquí y vi a Leo, vi en sus ojos la misma tristeza que veía en los de Daniel. Esa sensación de estar atrapado, de que tu cuerpo no te obedece. Y simplemente no pude quedarme sin hacer nada. Empecé a jugar con él durante mi hora de comida, cuando nadie nos veía. Usaba los juegos que inventaba para mi hermano, para que los ejercicios no se sintieran como un castigo, sino como una aventura. Le juro, señor, que nunca descuidé mi trabajo. Solo quería verlo sonreír, solo eso. Quería devolverle la luz que vi apagándose en sus ojos. Cada palabra de Carmen era un golpe para el ego de Santiago. Ella, con sus recursos limitados y su experiencia de vida, había demostrado tener una sabiduría y una empatía que él, con todas sus maestrías y su poder, ni siquiera rozaba. Había visto el dolor de su hijo y en lugar de compadecerlo o ignorarlo, había decidido actuar, movida por una compasión pura. La vergüenza que había sentido antes regresó con más fuerza, una marea que amenazaba con ahogarlo. Se dio cuenta de que había contratado a una empleada doméstica, pero el universo, en su extraña e irónica manera, le había enviado una sanadora, una maestra, un espejo que le reflejaba su propio fracaso como padre. La había juzgado por su uniforme, sin ver a la persona que había dentro. Se quedó en silencio por un largo rato, procesando la confesión de Carmen y la mirada expectante de su hijo. El salón, que siempre había sido un espacio frío y formal, de repente se sentía cargado de una emoción cruda y palpable. Podía tomar dos caminos. Podía reaccionar como el empresario implacable que era, despedirla por sobrepasar sus funciones y buscar un nuevo equipo de especialistas, restableciendo el orden y el control. O podía aceptar la humbling lección que se le presentaba, reconocer que había un conocimiento más allá de los diplomas y el dinero, y abrir una puerta que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. La decisión que tomara en ese momento, lo sabía en el fondo, no solo definiría el futuro de Carmen, sino el de su familia y el suyo propio. Su imperio se basaba en decisiones rápidas y lógicas, pero esta requería algo más: corazón. Leo, dijo Santiago finalmente, su voz un poco ronca. Ve a tu habitación, por favor. Necesito hablar con Carmen a solas. El niño lo miró con aprensión, como si temiera dejar a su amiga indefensa. Papá, por favor, no te enojes con ella. Ella es mi mejor amiga. La frase, mi mejor amiga, resonó en los oídos de Santiago con la fuerza de una campana de iglesia. ¿Cuándo había sido la última vez que su hijo lo había considerado a él un amigo o siquiera una figura de confianza? No me voy a enojar, campeón. Solo quiero entender. Ahora ve, por favor. Leo asintió, no del todo convencido, y con la ayuda de Carmen, se puso de pie y caminó lentamente hacia las escaleras, usando sus muletas que estaban apoyadas en un sofá cercano. Cuando estuvieron solos, Santiago le indicó a Carmen que se sentara en uno de los lujosos sofás, un gesto que la sorprendió y la hizo sentir aún más incómoda. Él permaneció de pie, caminando de un lado a otro, como un león enjaulado. ¿Desde cuándo exactamente, Carmen? ¿Desde cuándo llevas haciendo esto? Ella tragó saliva. Casi desde que empecé a trabajar aquí, señor. Unas semanas después de mi llegada. Al principio solo eran conversaciones, luego pequeños juegos en el jardín. Los ejercicios más estructurados, como los de hoy, empezamos hace como un mes y medio. La honestidad en su voz era innegable. No había rastro de engaño. Su mirada era directa,
el miedo había sido reemplazado por una tranquila resolución. Santiago se detuvo frente a ella, su mirada intensa. ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Por qué no nos lo contaste a mí o a mi esposa? Carmen bajó la vista hacia sus manos que jugueteaban nerviosamente en su regazo. Porque tuve miedo, señor. Pensé que me despedirían. La gente como ustedes... Bueno, ustedes confían en los doctores, en los títulos. Yo no soy nadie. Soy solo una empleada. ¿Quién me iba a creer? Pensé que dirían que estaba loca o que podría lastimar al niño. Decidí que era mejor hacerlo en secreto y que el progreso de Leo hablase por sí mismo. Quizás, si él mejoraba, ustedes lo notarían y entonces, quizás me escucharían. Su voz era un susurro, pero sus palabras eran poderosas, una crítica implícita a su desconexión. La lógica de Carmen era impecable y a la vez una acusación devastadora. Ella había asumido que ellos, los padres de Leo, estaban tan desconectados que solo notarían un cambio físico evidente, y la triste verdad era que tenía razón. Santiago no lo había notado. Se apoyó en el respaldo de un sillón, sintiendo el peso de años de negligencia caer sobre sus hombros. Había estado tan ocupado construyendo un legado para su hijo que se había olvidado de construir una relación con él. Había estado proveyendo para su futuro, pero se estaba perdiendo por completo su presente. La ironía era tan amarga que casi le hizo reír. Se preguntó cuántas otras cosas, cuántos pequeños milagros había ignorado en su búsqueda ciega del éxito. «Carmen», comenzó Santiago, su voz ahora despojada de cualquier rastro de ira, solo contenía un cansancio profundo y una curiosidad genuina. Muéstrame lo que haces. Quiero ver los ejercicios, los juegos. Quiero entender». La petición tomó a Carmen por sorpresa. Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez vio algo más que al jefe imponente. Vio a un padre perdido, a un hombre que estaba empezando a darse cuenta de la magnitud de lo que había estado ignorando. Asintió lentamente, una pequeña chispa de esperanza encendiéndose en su interior. Quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. Quizás ese descubrimiento accidental no era un final, sino un comienzo. Durante la siguiente hora, el opulento salón de los Ramírez se transformó en una sala de terapia improvisada. Carmen, con una paciencia y una claridad asombrosas, le explicó a Santiago cada uno de los juegos. Le mostró cómo el puente del troll era en realidad un ejercicio para fortalecer los glúteos y el abdomen, crucial para la estabilidad de la pelvis. Le demostró cómo pintar con los pies ayudaba a mejorar la motricidad fina y la coordinación. Cada actividad tenía un propósito terapéutico, ingeniosamente disfrazado de diversión. Santiago escuchaba, fascinado y cada vez más avergonzado. Se dio cuenta de que el método de Carmen no se basaba solo en la repetición de movimientos, sino en la conexión emocional, en la motivación y en la creencia inquebrantable de que Leo podía lograrlo. Era una lección magistral de pedagogía y amor. Mientras Carmen hablaba, Santiago comenzó a verla de una manera completamente diferente. Ya no era la sombra silenciosa que limpiaba su casa. Era una estratega brillante, una psicóloga intuitiva y una entrenadora excepcional. Tenía un don natural, una vocación que la vida le había impuesto y que ella había abrazado con una gracia y una dedicación extraordinarias. La idea de que una persona con tanto talento estuviera fregando suelos y limpiando baños le pareció un desperdicio monumental, una injusticia del universo. Empezó a sentir una nueva emoción, una que no había experimentado en mucho tiempo: la admiración. Admiración por su resiliencia, por su ingenio y sobre todo por su inmenso corazón. Se sintió pequeño a su lado. La conversación se extendió hasta bien entrada la noche.
Santiago le hizo preguntas sobre su familia, sobre su hermano Daniel, sobre sus propios sueños. Carmen, al principio tímida, poco a poco se fue abriendo. Le contó que su sueño siempre había sido estudiar fisioterapia, pero que la situación económica de su familia nunca se lo había permitido. Había sacrificado sus propias aspiraciones para ayudar a sus padres y asegurarse de que su hermano menor tuviera todo lo que necesitaba. Hablaba de sus sacrificios no con amargura, sino con una simple aceptación de la realidad, una madurez que contrastaba con su juventud. Santiago escuchaba cada palabra, sintiendo cómo su propio mundo de privilegios y quejas triviales se desmoronaba ante la magnitud de la lucha y la dignidad de esta joven mujer. Esa noche, cuando Santiago finalmente subió a su habitación, era un hombre diferente al que había llegado a casa unas horas antes. La revelación sobre Carmen y Leo había actuado como un terremoto, sacudiendo los cimientos de su vida y obligándolo a reexaminar cada una de sus prioridades. Encontró a Laura leyendo en la cama, quien levantó la vista con una expresión de leve sorpresa al verlo tan temprano. ¿Pasó algo en la oficina?, preguntó ella, su tono casual, pero con un matiz de curiosidad. Santiago se sentó en el borde de la cama, un gesto inusual que captó toda su atención. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener con ella sería tan crucial como la que había tenido con Carmen, y quizás mucho más difícil. Laura, tenemos que hablar sobre Leo, sobre nosotros, sobre lo que realmente está pasando en esta casa, dijo Santiago, su voz seria y cargada de una emoción que ella no le había escuchado en años. Dejó caer la fachada de empresario y le habló como su esposo, como el padre de su hijo. Le contó todo lo que había visto, la escena en el salón, la risa de Leo, la conversación con Carmen. Mientras hablaba, observó el rostro de Laura, esperando ver sorpresa o incredulidad. Pero en su lugar, encontró una expresión de tristeza y una resignación que lo desconcertó. Cuando terminó su relato, ella suspiró, un sonido largo y cansado que parecía venir del fondo de su alma, un suspiro que contenía años de secretos y frustraciones. Yo lo sabía, Santiago, admitió Laura en voz baja, cerrando su libro y dejándolo a un lado. ¿Sabías qué? ¿Que Carmen estaba haciendo esto? Ella asintió. No sabía los detalles, no sabía que era tan estructurado, pero sí sabía que jugaban juntos de una manera especial. Los he visto en el jardín, he visto a Leo reír con ella, he visto cómo sus ojos se iluminan cuando ella está cerca, y lo permití. La confesión de Laura lo golpeó con una nueva fuerza. No solo él había estado ciego, sino que ella había sido una cómplice silenciosa de aquel secreto. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó él, una mezcla de dolor y frustración en su voz. Se sentía traicionado, aunque no sabía exactamente por quién. La respuesta de Laura fue un susurro cargado de años de resentimiento y soledad. ¿Y para qué, Santiago? ¿Para qué te lo iba a decir? Para que buscaras al abogado y te preocuparas por las posibles responsabilidades legales, para que la despidieras y contrataras a otro especialista que trataría a Leo como un caso clínico más. ¿Recuerdas cuando Leo se cayó el año pasado en la terapia acuática y tu primera llamada fue al departamento legal? Estás tan metido en tu mundo de riesgos y contratos que has olvidado cómo se ve la felicidad. Vi a mi hijo feliz por primera vez en mucho tiempo y no iba a permitir que tú, con tu lógica fría y tu ausencia perpetua, le quitaras eso. Decidí, por una vez, proteger su alegría en lugar de seguir tus reglas. Las palabras de Laura fueron como un puñetazo en el estómago. Cada una de ellas era una verdad afilada que cortaba profundo. El recuerdo de la llamada a sus abogados le quemó en la memoria. Tenía razón. Su primera reacción habría sido exactamente esa: calcular el riesgo, minimizar la exposición, controlar la situación.
No habría visto la magia, solo la irregularidad. Se dio cuenta de que su esposa se había sentido tan sola en la crianza de Leo como él se había sentido en la construcción de su imperio. Habían dejado de ser un equipo, convirtiéndose en dos extraños que compartían una casa y un apellido, cada uno lidiando con sus cargas en silencio. La distancia entre ellos era ahora dolorosamente evidente, un cañón que él mismo había cavado con sus propias manos. Esa noche no durmieron mucho. Hablaron como no lo habían hecho en años, con una honestidad brutal y dolorosa. Santiago admitió sus fallas, su ausencia, su ceguera emocional. Laura, a su vez, confesó su soledad, su desesperación y la forma en que se había refugiado en una vida superficial para no sentir el vacío. Fue una conversación catártica, llena de lágrimas y reproches, pero también de una pequeña y frágil semilla de entendimiento. Por primera vez en mucho tiempo, dejaron de ser el CEO y la socialité, y volvieron a ser Santiago y Laura, dos personas que se habían amado una vez y que ahora se enfrentaban a la posibilidad de perderlo todo, especialmente la oportunidad de ser una verdadera familia para su hijo. Se prometieron intentar, un verbo que habían olvidado. Al día siguiente, Santiago tomó una decisión que dejó perplejo a todo su equipo en la oficina. Canceló todas sus reuniones de la mañana. Llamó a su asistente y le dijo que no iría hasta después del mediodía, sin dar más explicaciones. El imperio podía esperar. Por primera vez en su carrera, había algo más importante que los informes de ganancias y las estrategias de mercado. Había quedado con Carmen en que esa mañana él observaría una de las sesiones de superhéroes desde el principio. Quería verlo con sus propios ojos, entender el proceso, ser parte de ello, aunque solo fuera como un espectador silencioso. Era un pequeño paso, pero para él se sentía como un salto monumental hacia un territorio desconocido y aterrador. La paternidad activa. Llegó al jardín justo cuando Carmen y Leo comenzaban. El sol de la mañana bañaba el césped perfectamente cuidado, y el aire estaba fresco. Santiago se mantuvo a una distancia prudente, sentado en una de las bancas de teca, sintiéndose extrañamente nervioso, como un estudiante en su primer día de clases. Vio cómo Carmen comenzaba con una serie de estiramientos suaves, a los que llamaba despertar los poderes. Lo hacía con una naturalidad y una alegría que transformaban la rutina en un juego. Leo la imitaba, concentrado, sus pequeños músculos trabajando con esfuerzo. No había quejas ni frustración, solo un ambiente de complicidad y confianza mutua que era palpable incluso desde la distancia, una burbuja de pura magia en la que él anhelaba entrar. El momento que realmente lo quebró fue cuando Carmen sacó una serie de aros de colores y los colocó en el césped a diferentes distancias. «El camino de las islas flotantes, capitán valiente», anunció ella. «Debes saltar de una a otra sin caer en el mar de los cocodrilos». Para cualquier otro niño sería un juego simple. Para Leo, que luchaba por mantener el equilibrio incluso al estar de pie, era como escalar el Everest. Santiago contuvo la respiración mientras su hijo, sin sus aparatos ortopédicos, se preparaba para el primer salto. Era más bien un paso largo y vacilante, pero requería una fuerza y una coordinación que Santiago no sabía que poseía. Sus manos sudaban mientras observaba, sintiéndose impotente y maravillado a la vez. Leo se tambaleó. Sus brazos se agitaron en el aire buscando un equilibrio inexistente. Por un segundo, Santiago estuvo seguro de que caería. El impulso de correr a ayudarlo fue casi abrumador, pero Carmen, con una calma asombrosa, no se movió. «Tú puedes, Leo. Concéntrate. Siente el suelo bajo tus pies. Eres fuerte», dijo ella. Su voz era un ancla en medio de la tormenta de esfuerzo del niño. Y entonces sucedió. Leo encontró su centro. Aterrizó con ambos pies dentro del primer aro.
Una sonrisa de pura determinación iluminó su rostro. Miró a Carmen, quien aplaudía en silencio, y luego sus ojos buscaron a su padre. Cuando vio que Santiago lo estaba observando, su sonrisa se hizo aún más grande, llena de un orgullo que pedía ser compartido, una ofrenda de su esfuerzo. Esa mirada fue la que lo cambió todo. En los ojos de su hijo, Santiago no vio solo el orgullo de un logro físico, vio una pregunta silenciosa. ¿Estás orgulloso de mí, papá? Y en ese instante, Santiago se dio cuenta de cuánto se había perdido, de cuántos de estos pequeños y gigantescos momentos había dejado pasar por estar persiguiendo el éxito en otros lugares. Las lágrimas que no había derramado en años brotaron de sus ojos sin control. No le importó. Se levantó y caminó hacia ellos, y cuando Leo completó el circuito de aros, tropezando, pero nunca cayendo, Santiago estaba allí para recibirlo en sus brazos, levantándolo en el aire como el verdadero campeón que era. El abrazo se sintió real, sólido, un puente construido sobre un abismo de ausencia. A partir de ese día, la dinámica en la mansión Ramírez cambió por completo. Las mañanas de Santiago ya no comenzaban con llamadas a inversionistas, sino en el jardín con Leo y Carmen. Al principio era torpe, sin saber muy bien cuál era su papel. Intentaba dar instrucciones, corregir posturas, aplicar su lógica de negocios al juego, hasta que Carmen, con infinita paciencia, le dijo: «Señor, aquí no tiene que dirigir, solo tiene que estar». Y él aprendió. Aprendió a animar, a celebrar las pequeñas victorias, a ser simplemente papá. Descubrió que su hijo tenía un increíble sentido del humor, una terquedad admirable y una capacidad de recuperación que lo dejaba asombrado. Estaba conociendo a su propio hijo por primera vez, y cada descubrimiento era un regalo que atesoraba. Semanas después, Santiago sentó a Carmen en su estudio. Esta vez no había tensión en el aire, solo un profundo respeto. Le hizo una propuesta que la dejó sin palabras. «Carmen, quiero que dejes de ser nuestra empleada doméstica. Quiero ofrecerte un nuevo trabajo, ser la terapeuta y compañera de tiempo completo de Leo. Pero eso no es todo. Quiero pagar tus estudios, quiero que vayas a la universidad y te conviertas en la fisioterapeuta que siempre debiste ser. Te pagaremos un salario acorde a tus nuevas responsabilidades. Cubriremos todos los costos de tu educación y contrataremos a alguien más para que se encargue de la casa. Tu única responsabilidad será Leo y tus estudios». Era una inversión, pero no en un negocio, sino en una persona. Carmen lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo, sino de una gratitud tan inmensa que no podía contenerla. La oferta era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. No era solo un trabajo, era una oportunidad, una validación de su talento y su valía. Era una puerta a un futuro que creía cerrado para siempre. Tartamudeó un sí entre sollozos, y en ese momento, el vínculo entre ellos se solidificó. Dejó de ser una relación de empleador a empleada para convertirse en algo mucho más profundo, una alianza basada en el amor por un niño y en el reconocimiento mutuo de sus fortalezas. Carmen sintió que por primera vez alguien no solo veía su trabajo, sino que la veía a ella. La noticia del ascenso de Carmen y su inminente ingreso a la universidad no fue bien recibida por todos. Durante una de las reuniones sociales de Laura, su amiga más cercana, Verónica Torres, una mujer cuya autoestima se medía por la marca de su bolso y la sumisión de su personal, hizo un comentario venenoso. Al ver a Carmen hablando con Leo de igual a igual, Verónica le dijo en voz lo suficientemente alta para que otros escucharan: «Querida, hay que tener cuidado. Si les das demasiada confianza, se olvidan de cuál es su lugar. La ayuda es la ayuda». El comentario, cargado de un clasismo repugnante, llegó a oídos de Leo,
quien, con una valentía que sorprendió a todos, se puso delante de Carmen y le dijo a Verónica: «Ella no es la ayuda, es mi amiga, y tú no eres amable». El incidente creó una tensión insoportable. Laura, avergonzada y furiosa, defendió a Carmen y a su hijo, lo que provocó una ruptura en su amistad con Verónica. Pero el daño ya estaba hecho. Verónica, sintiéndose humillada, no se quedó de brazos cruzados. Su esposo era un hombre influyente, con conexiones en toda la ciudad. Días después, durante una cena, Verónica le contó la historia, adornándola a su gusto, a un conocido de la pareja, un empresario llamado Fernando Vega. Lo que Verónica no sabía era que Fernando tenía un nieto con parálisis cerebral y llevaba años buscando desesperadamente a alguien que pudiera conectar con el niño y ayudarlo en su desarrollo. La descripción de Verónica, aunque malintencionada, pintó a Carmen como una especie de encantadora de niños, milagrosa. Intrigado por la historia del milagro de la empleada doméstica, Fernando Vega movió sus hilos. Consiguió el número de Carmen a través de una antigua agencia de personal y la llamó directamente. La propuesta que le hizo fue de esas que cambian la vida. Le ofreció el triple del generoso salario que Santiago le había ofrecido. Un coche con chofer a su disposición, un departamento de lujo en una de las mejores zonas de la ciudad y la cobertura médica completa para toda su familia, incluyendo a sus padres y a su hermano Daniel. Le dijo que su nieto la necesitaba, que ella era la única esperanza que les quedaba. Era una oferta imposible de rechazar, un cheque en blanco para solucionar todos los problemas de su familia de una sola vez. Carmen se sintió completamente dividida. La lealtad y el cariño que sentía por Leo y los Ramírez eran inmensos. Se habían convertido en su familia, pero la oferta de Fernando Vega representaba la seguridad total para las personas que más amaba en el mundo. Su madre podría dejar de limpiar oficinas por la noche, su padre podría jubilarse y su hermano Daniel tendría acceso a los mejores tratamientos médicos que el dinero pudiera pagar. Era la oportunidad de saldar la deuda moral que sentía con su familia por todos sus sacrificios. Con el corazón en un puño, decidió que lo más honesto era hablar con Santiago y Laura, presentarles la situación y tomar una decisión juntos. Pasó una noche en vela, sopesando la lealtad contra la responsabilidad, el corazón contra la razón. La conversación fue una de las más difíciles que habían tenido. Carmen les explicó la oferta con una honestidad desgarradora, sus ojos llenos de lágrimas por el conflicto que la consumía. Santiago sintió un frío glacial recorrerle el cuerpo. La idea de perder a Carmen, de que Leo perdiera a su mentora y mejor amiga, era insoportable. Su primer instinto de empresario fue hacer una contraoferta, igualar el dinero, superar los beneficios. Pero entonces miró a Carmen, vio su angustia y se dio cuenta de que esto no era una negociación comercial. Era una decisión sobre la vida, los sueños y la familia. Tenía que ofrecerle algo más que dinero, algo que el dinero de Fernando Vega no pudiera comprar. «Carmen», dijo Santiago, su voz tranquila y seria, «no voy a igualar esa oferta, voy a ofrecerte algo diferente. No quiero que seas solo la terapeuta de Leo, quiero que seas nuestra socia. Cuando termines tus estudios, no solo trabajarás con nuestro hijo, vamos a crear una fundación juntos, la Fundación Flores Ramírez. Un centro para ayudar a niños como Leo, niños de familias que no tienen recursos. Tú serás la directora, la cabeza de todo. No te estoy ofreciendo un trabajo, te estoy ofreciendo un legado. La oportunidad de replicar el milagro que hiciste con Leo para cientos, quizás miles de niños. Quédate con nosotros y construiremos ese sueño juntos». La idea nació en ese mismo instante. Una epifanía impulsada por el miedo a perderla. La propuesta de Santiago dejó a Carmen sin aliento. No le estaba ofreciendo un salario, le estaba ofreciendo un propósito.
la posibilidad de transformar su experiencia personal y su don innato en una misión de vida que trascendería a su propia familia. Era una visión tan grande, tan generosa, que eclipsaba por completo la oferta material de Fernando Vega. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran de claridad y certeza. Miró a Santiago, luego a Laura, y vio en sus ojos no a unos jefes tratando de retener a una empleada valiosa, sino a una familia que la quería, la respetaba y creía en ella de una manera que nadie lo había hecho antes. «Me quedo», susurró. «Me quedo para construir ese sueño con ustedes». La elección no fue difícil. Eligió la esperanza sobre la seguridad. Los años que siguieron fueron una época de transformación radical para todos. Carmen se sumergió en sus estudios con una pasión y una disciplina que asombraron a sus profesores, convirtiéndose en la mejor de su clase. Santiago, fiel a su palabra, comenzó a delegar más responsabilidades en su empresa, liberando tiempo para dedicárselo a su familia y al naciente proyecto de la fundación. Su relación con Laura floreció, reconstruida sobre una base de honestidad y objetivos compartidos, y Leo floreció de la manera más espectacular de todas. Con la guía experta y el amor incondicional de Carmen y el apoyo constante de sus padres, sus piernas se fortalecieron día a día y su confianza se disparó. La casa silenciosa se llenó de risas y conversaciones. Un año después de la oferta de Fernando Vega, la familia celebró el 7º cumpleaños de Leo con una gran fiesta en el jardín. Había globos, un pastel gigante y muchos niños corriendo y jugando. En medio de la celebración, Leo tomó a su padre de la mano y lo llevó al centro del césped. «Papá», dijo con una sonrisa traviesa, «¿una carrera hasta el viejo roble?» Santiago lo miró. Su corazón se llenó de una emoción indescriptible. Leo ya no usaba sus aparatos ortopédicos, solo unos zapatos especiales. Se puso en posición de salida, su pequeño cuerpo vibrando de energía. A la de 3. 1, 2, 3. Y entonces, Leo corrió. No fue una carrera perfecta. Sus movimientos eran un poco descoordinados. Su zancada no era del todo fluida. Pero estaba corriendo, corría con una libertad y una alegría que eran la manifestación más pura de la victoria. Corría con las piernas que muchos habían dicho que nunca le responderían, hacia un futuro que alguna vez pareció imposible. Santiago corrió a su lado, sin importarle que las lágrimas de felicidad corrieran por su rostro. No corría para competir, corría para acompañar, para celebrar cada uno de esos pasos milagrosos. Cuando llegaron al árbol, Leo se lanzó a los brazos de su padre, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Desde la terraza, Carmen y Laura los observaban, sus corazones unidos en ese momento de triunfo absoluto. Era la imagen de una familia renacida. La inauguración del Centro de Esperanza Flores Ramírez tuvo lugar 2 años después. Era una instalación moderna y luminosa, llena de colores, equipos de última generación y, lo más importante, un equipo de terapeutas seleccionados y entrenados por la propia Carmen, ya graduada con honores. El centro ofrecía terapia gratuita a niños de escasos recursos, convirtiéndose rápidamente en un faro de esperanza para cientos de familias. Fernando Vega fue uno de los primeros y más generosos donantes, y en su discurso durante la inauguración pidió disculpas públicamente a Santiago y a Carmen por haber intentado interponerse en su camino, reconociendo que el propósito que habían creado juntos era mucho más valioso que cualquier oferta individual. Su nieto fue uno de los primeros pacientes del centro. La historia de los Ramírez se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos de la élite de la Ciudad de México. Una lección sobre la humildad, la redención y el verdadero significado de la riqueza.
Santiago descubrió que el mayor legado que podía dejar no era un imperio financiero, sino una fundación que cambiaba vidas. Laura encontró un propósito más allá de la vida social, involucrándose activamente en la gestión del centro y conectando con otras madres. Y Carmen Flores, la joven que había llegado a esa casa como una sombra invisible, se había convertido en una luz brillante, una líder respetada y la pieza fundamental que había unido y sanado a una familia rota. Era la prueba viviente de que el talento y la bondad no entienden de clases sociales. Una tarde, años después, Santiago estaba sentado en la misma banca del jardín donde todo había comenzado. Observaba a un Leo ya adolescente, alto y fuerte, enseñando a un niño pequeño del centro a patear una pelota. Se movía con una confianza y una empatía que eran el reflejo directo de lo que Carmen le había enseñado. Carmen se acercó y se sentó a su lado, observando la escena con él. «Lo logramos, ¿verdad?», dijo ella en voz baja. Santiago sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz. «No, Carmen, tú lo lograste. Yo solo tuve la inmensa suerte de llegar a casa temprano esa noche y abrir los ojos a tiempo para verlo. La verdadera fortuna», entendió. Finalmente no era tenerlo todo, sino ser capaz de reconocer un milagro cuando se presenta, incluso si viene disfrazado de un simple juego en el suelo de tu sala. Y sobre todo, tener el valor de cambiar cuando ese milagro te muestra todo lo que has estado haciendo mal.